Bueno, nos habéis pillado aquí pues charlando con nuestro psicólogo y educador social, así que le damos ya la bienvenida a Francisco José Monge López. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Ángela. Bueno, Francisco, estábamos preparándonos, ¿no?, para salir bien en la cámara, aunque tú ya llevas aquí pues bastante tiempo, ya la tienes controlada. Sí, comentando tu nuevo cambio de look, estás radiante. Ay, muchas gracias. Bueno, pues Francisco, hoy continuamos, ¿no? Retomamos después de un pequeño paréntesis ese ciclo de los trastornos originados en la infancia, los trastornos mentales, dentro del cual pues habíamos establecido una miniserie sobre los trastornos del desarrollo. Hoy vamos a hablar de uno menos conocido y menos frecuente. Sí, bueno, retomando un poquito toda la secuencia que hemos establecido en este curso, empezamos con los trastornos cognitivos, vimos el retraso mental, seguimos con trastornos de aprendizaje, vimos los trastornos de lectura, de escritura y de cálculo, y en la última sesión comenzamos con los llamados trastornos del desarrollo, ¿no? Empezamos por el más común y el más conocido, que era el autismo, y hay 3 trastornos más diagnosticados que son bastante menos frecuentes y bastante más raros, la gente no suele conocerlos, ¿no? Hoy hablamos del trastorno o síndrome de Asperger. Un trastorno descrito por primera vez en el año 81, a principios de los 80, y que en cuanto a los datos, Francisco, nos dices que es más frecuente, más habitual en varones, pero como decimos, su prevalencia es muchísimo menor, alrededor de un 0,3%, ¿no?, de la población. Sí, hablamos de entre 3 y 7 niños de cada 1000, o sea, un trastorno bastante poco frecuente y relativamente nuevo. Porque bueno, oficialmente salió a la luz en el 81, el pediatra que lo descubrió, Hans Asperger, de ahí viene el nombre evidentemente, lo descubrió y fue su tesis doctoral a mediados de los años 40, en el año 44, y durante 30 años, pues, o más de 30 años, fue prácticamente desconocido y fue tratado como caso de autismo, ¿no? Autismo de alto nivel de funcionamiento, de alto nivel de adaptación, pero se consideraba autismo hasta el 80, que murió este hombre. Pues a raíz de ahí su trabajo sale a la luz, en el 81 es oficial, pero hasta mediados de los 90 no se le incluye dentro del manual de los trastornos mentales, ¿no? O sea que hablamos de poco más de 30 años de oficialidad de este trastorno, entonces hay pocos estudios y todavía queda mucho por aprender y por investigar. ¿Y cuáles son los prolegómenos que lleva a este doctor a ese diagnóstico? Bueno, básicamente la diferencia fundamental con respecto al autismo, es decir, en el autismo había un déficit muy importante en el ámbito de la comunicación y del lenguaje. Los niños autistas hablaban muy poco o directamente no hablaban, ¿no? O repetían sonidos de forma muy consistente. Sin embargo, en el caso del síndrome de Asperger, los chavales no tienen ningún tipo de déficit en el lenguaje. Pueden hablar contigo de forma normal, incluso a veces suelen tener un nivel de lenguaje superior a su edad, un lenguaje muy pomposo, muy rebuscado, y claro, es una diferencia que salta a la luz, ¿no? Hacia establecer una definición de lo que es el Asperger o Asperger, porque todavía el diccionario de la Real Academia Española no lo recoge en sus páginas. No sabemos si en la próxima edición sí lo hará, así que mantenemos, ¿no?, esa dualidad. Sí, es un poco reflejo de la novedad de ese trastorno, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a comenzar con un vídeo, Francisco, que nos va a servir a modo de introducción. Sí, siempre prefiero que se vea antes de explicarlo, porque bueno, todo se entiende mucho mejor cuando hay imágenes, ¿no? En este caso tenemos imágenes. Hablamos de la serie de televisión Doctor Mateo. En ella, pues, el personaje protagonista lo interpreta Gonzalo de Castro, y en un episodio se habla explícitamente, un compañero de la profesión, de que el doctor Mateo puede precisamente estar pues, padeciendo, ¿no?, este trastorno. Sí, efectivamente, en ese trato se resume muy bien todo lo que serían las características fundamentales del trastorno de Asperger. Pues nos vamos a fijar en esa exposición de rasgos y también en la reacción del sujeto, en este caso de ese personaje que encarna Gonzalo de Castro. Con esa frase que se dice a sí mismo, Francisco, diciendo que, bueno, que simplemente es muy ordenado, remata, pero ya antes dice: no soy así, o sea, yo no soy así, simplemente, pues, o sea, no soy Asperger, soy así. Quiere decir que, a pesar de esa exposición bastante completa que hace ese amigo, él responde que él simplemente es de esa manera, ¿no? En su cabeza
todo encaja y es perfectamente compatible con una persona que no tenga ningún tipo de problema. Efectivamente, no soy Asperger, soy así. Es la frase que resume muy bien el sentimiento de esa propia persona, ¿no? Pero bueno, vemos rasgos muy interesantes y muy significativos, ¿no? Al principio se habla de las dificultades en la interacción social. Lingüísticamente las personas hemos visto que no tienen ningún problema, sin embargo a la hora de interaccionar sí existen problemas. ¿Por qué? Pues porque rehúyen el contacto físico, pues porque son incapaces de expresar emociones y de detectar las emociones. La inteligencia emocional, ese concepto que surge a partir de mediados de los 90 por el psicólogo Daniel Goleman, es muy escasa en estas personas. Son muy reacias a gestionar sus propias emociones y a identificar y reaccionar ante las de los demás, ¿no? Francisco, antes de que continuemos, sé que quieres dedicar un espacio aparte a ese concepto, quizá también muchas veces mal utilizado, de la inteligencia emocional, pero ¿podríamos dar algunas pinceladas? ¿Qué es realmente la inteligencia emocional? Bueno, como bien has comentado, pretendo dedicarle una sesión más adelante, pero bueno, inteligencia emocional hablamos de la capacidad para gestionar las emociones y responder ante ellas, controlar las emociones, responder de forma adecuada y detectar y gestionar las emociones de los demás también. Sería un poquito el resumen general, aunque ya lo profundizaremos en el concepto. Hemos visto claramente esa frialdad, esa falta de empatía. En este fragmento, muy bien escogido por cierto, pues primero tenemos la teoría y después la práctica, ¿no? Con ese arranque que tiene, ese ataque que le da por tener bien ordenado, perfectamente, meticulosamente su cuarto de baño. ¿Podemos ya establecer una definición de lo que sería el Asperger o Asperger? Sí, el Asperger básicamente hablamos de varios conceptos, ¿no? El primero es el déficit, la interacción social, por todos estos rasgos que hemos visto, la falta de contacto visual, la carencia de contacto, no suelen interpretar bien las señales propias del diálogo. Tú y yo estamos hablando, pues yo espero mi turno para hablar, tú haces señales de asentimiento en señal de que me estás escuchando de forma activa. Todas esas señales el Asperger no lo identifica. Entonces suele interrumpir mucho en un diálogo, no suele esperar su turno de palabra, no suele escuchar o a veces responde mecánicamente sin entender verdaderamente a la otra persona. Todo eso falla. Otro rasgo importante es que no hay déficit en el lenguaje. La persona se expresa de forma correcta. El fallo está en esa interacción que hemos hablado y en esas señales lingüísticas, ¿no? Por otro lado, tenemos esa falta de empatía, como tú has hablado antes. No suelen reconocer las emociones de los demás. Incluso tienen fallos a la hora de expresar sus propias emociones, ¿no? Incluso facialmente se les ve, son personas muy inexpresivas. No tienen esa carencia. Por supuesto, todos estos fallos no están explicados por otros trastornos, es decir, no tienen ningún retraso cognitivo, por ejemplo, como en el caso del retraso mental, ¿no? Son personas que cognitivamente están perfectamente adaptadas y no tienen ningún problema. El problema viene en estos aspectos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Lo solemos vincular a los casos de autismo. Y de hecho la gran diferencia estaría precisamente en que no existe ese retraso lingüístico y cognitivo. Sin embargo, también puede enlazarse con los trastornos obsesivo-compulsivos y con los trastornos de déficit de atención. Claro, no suelen tener déficit de atención, el problema es que falla esa comunicación y podemos interpretarlo así. Claro. La atención no falla, simplemente el chaval está en su mundo y no te escucha, o te responde que sí, o no te hace caso a lo que le dices simplemente porque está pensando en esas ideas o esos intereses estereotipados que sí son comunes con respecto al autismo, ¿no? Y sí es verdad que tienen rasgos obsesivo-compulsivos, pueden tener una serie de pensamientos obsesivos y de compulsiones, el ritual de lavado de manos, los movimientos estereotipados, que sí son muy comunes. Y esas obsesiones es verdad que pueden ir cambiando. Los pensamientos obsesivos pueden ir cambiando o incluso acentuándose en periodos de estrés o que el chaval se encuentre más nervioso o esté más inseguro, pues focalizar un poco toda esa ansiedad en determinadas obsesiones que pueda haber, ¿no? Nos has traído una lista de personajes famosos, ¿verdad?, que nos permite comprobar, corroborar que en muchas ocasiones no nos percatamos, ¿no? Es el ejemplo también de Dr. Mateo, un médico muy brillante y una persona que a priori pues simplemente puede ser calificada de excesivamente maniática o bueno, con un carácter un poquito, como decíamos antes, poco asertivo, y sin embargo están consideradas como
por lo menos que presentan rasgos de Asperger, ¿no? Seguramente algunos de esos nombres nos sorprendan. Sí, efectivamente. Si nos fijamos pues, en la parrilla de televisión, pues doctor Mateo es una persona con rasgos Asperger, evidentemente habría que diagnosticarlo y es ficción, ¿no? Pero hay detalles. Sí. El doctor Sheldon Cooper, en el caso de la teoría de Big Bang, sería otro caso de personas con Asperger. Y bueno, buceando un poco por internet, ves listados de personas que evidentemente no hay que tomarlo al pie de la letra y no sabemos si es cierto o no, pero puede ser que haya rasgos. Pues hablamos de Woody Allen hasta Michael Jackson, pasando por actores como Keanu Reeves, pasando por actores como Michael Palin. En fin, todo un abanico de personajes que incluso son brillantes en su campo y que parece ser que pueden tener rasgos Asperger, lo cual nos indica que el Asperger es un síndrome que perfectamente es compatible con una vida totalmente adaptada y normalizada, ¿no? Simplemente son esas personas que a priori nos pueden resultar muy frías afectivamente, pueden ser llamadas friki o con intereses o actividades muy restringidas o muy estereotipadas. En el caso, por ejemplo, del vídeo que acabamos de ver, bueno, pues él está obsesionado con la limpieza y el orden, o puede estar obsesionado con una revista de medicina en particular, ¿no? Bueno, pues hay toda una serie de intereses que la persona con Asperger puede tener de forma muy obsesiva y muy estereotipada, ¿no? Que seguramente no le gusten a la mayoría, ¿no? Entonces, la adaptación total, la autosuficiencia, aquí sí es posible, ¿eh? Sí, es posible porque en la interacción social sí puede haber fallos, sobre todo a partir de la adolescencia, pero bueno, va a ser difícil establecer relaciones íntimas, relaciones más superficiales y una adaptación laboral o académica es posible. Por supuesto, con los patrones que hemos ido hablando desde que empezamos a hablar de los trastornos de la infancia, es decir, una detección precoz y una intervención profesional lo más prematura posible. Hablamos ya, si te parece, Francisco, de esos rasgos comunes que tú ordenas en torno al retraso del desarrollo motor, a patrones, a interacción social y a patrones, digamos, de actuación, ¿no? Y de interacción. Sí, efectivamente. Hablamos al principio, como tú bien comentas, de trastornos motores. Son personas que, si bien fisiológicamente no tienen ningún déficit, tú le haces un análisis médico a la persona, no le pasa nada, es un rasgo muy común esa torpeza motora. La motricidad fina suele fallar, son personas a lo mejor con caligrafía un poco mala o de cara al dibujo pueden presentar alguna deficiencia, se suelen resistir a cargar con peso y por lo tanto de cara a la intervención sería interesante, ya hablaremos después, una educación física, porque son personas que son resistentes al ejercicio y que suelen mostrarse torpes, entonces es un rasgo importante. Y lingüísticamente pueden tener ese lenguaje pomposo o demasiado técnico, pueden tener algunos rasgos muy visibles en cuanto a la tonalidad, un lenguaje muy monótono. Una rigidez, ¿no? Permanente. Sí, efectivamente, o demasiado altisonante el lenguaje, llama la atención. Por supuesto, en una conversación es evidente esas fallas que hemos hablado de la interacción, es decir, no miran a la cara, no suelen respetar el turno de palabra, muchas veces no escuchan de forma activa, pueden responder de forma mecánica. ¿Se me olvida algo? ¿Tú que lo tienes apuntado? No, yo creo que va todo perfectamente bien en ese primer bloque, porque ahora seguiremos viendo otras características que son frecuentes y comunes, pero sí destacaría de lo que has comentado, que a diferencia de lo que veíamos en las personas con autismo, aquí sí hay pues, comunicación, ¿no? Lo que sucede es que ellos muestran, pero no son receptivos, ¿no? Y sí ponen un gran énfasis en demostrar lo que saben. Entendemos que también como manera de autodefensa, ¿no? Para hacerse más fuertes, porque ya sabemos que estas personas suelen sufrir y mucho, ¿no? Esa discriminación, por ejemplo, pues en los años de los centros escolares, ¿no? En los años en los que están aprendiendo y formándose, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen ese vínculo en común con el autismo de los intereses estereotipados. La persona desarrolla 2, 3 focos de atención, cosas que le gustan muchísimo y ahí dedica mucho tiempo, mucho interés, ¿no? Y claro, el autista sí va a realizar esas actividades o dedicarse a esos intereses de forma individual. En el Asperger cambia un poquito. Quizás le interesa compartir un poco con los demás todas esas aficiones, pero no recibir.
Es decir, si a ti y a mí nos puede gustar de forma casi obsesiva los juegos de mesa, por ejemplo, bueno, pues yo tengo mucho interés en demostrarte lo que sé o todos los juegos de mesa que conozco. Sin embargo, no me preocupa tanto lo que tú me quieras enseñar a mí. Y ni muchísimo menos quiero aprender, ¿no? Quiero rebajarme incluso, ¿no?, a que tú me des una lección a mí, ¿no? Bueno, si tú consiguieras un poco focalizar mi atención y me descubrieras algo que me gusta muchísimo, lo incluiría, ¿no? Pero no es un compartir de forma normal. Sino, bueno, yo quiero expresar lo que yo sé y ya está, ¿no? Ese es un rasgo compartido a medias con el autismo. Dentro de las características también, Francisco, me gustaría detenerme un poquito más en las que se refieren al lenguaje, porque son muy llamativas, ¿no?, muy particulares. Sí, ya hemos hablado de que el tono puede variar, el vocabulario puede resultar a veces un poco pomposo, y bueno, resulta evidente cuando hablas con esa persona, ¿no? Con respecto al lenguaje, tiene, digamos, su parte buena y su parte mala, ¿no? Es decir, la persona se puede comunicar contigo, puede hablar, lo cual es bueno porque puedes saber las necesidades que tiene esa persona, y también tiene una parte un poco negativa, que es que la persona se vuelve más resistente a sus obsesiones, por ejemplo, ¿no? Yo tengo experiencia directa con Asperger y resulta un poco frustrante porque no le puedes desmontar ciertas ideas. Es decir, imagínate, en este caso es una experiencia directa, que una persona con síndrome de Asperger tiene una obsesión, en este caso, pues con no tirar nada a la basura, con reutilizarlo todo, con guardarlo todo, ¿no? Pues tú puedes intentar desmontar la idea de esa persona. Esa persona no se la puede desmontar esa idea. Tú puedes razonar con ella, puedes hablar con ella, pero al final, cuando tú intentas un poco buscarle la vuelta, la persona se vuelve un poco a su posición inicial. Y es muy difícil cambiarle esa idea, son muy resistentes al cambio. Entonces, ese razonamiento le ayuda un poco a autorreforzarse en esa idea. Y quizás a la persona que esté intentando convencerla, o en este caso en el trato con los familiares, que es donde más problemas suele haber, resulta frustrante el no poder convencer a esa persona tras estar pues 30, 40, 50 minutos hablando con ella, ¿no? Esa mayor capacidad puede ser también, digamos, incrementar el nivel de frustración de las personas que tiene a su alrededor, porque a priori ven que es una persona que cognitivamente puede entenderles, aunque no lo haga. Claro, y sobre todo quizá por las expectativas, ¿no? Porque veo que la persona se comunica, el trastorno no digamos, salta a la luz en todas sus facetas hasta tercer o cuarto año de vida, con lo cual yo he criado a mi hijo pensando que va a tener un desarrollo normal. Cuando veo que empieza a tener algún fallo, aunque sigue el lenguaje, no tiene ningún fallo, con lo cual entiendo que esa persona se puede adaptar y que puede ser, puede adaptarse a todas las facetas, ¿no? Yo sigo con esa idea, entonces puede resultarme muy frustrante como padre ver que mi hijo no consigo convencerle de ciertas ideas o que abandone ciertos hábitos o ciertos rituales, ¿no? Es una reacción muy frecuente de los padres, esa frustración. Afortunadamente hoy en día tenemos mucha información al alcance de la mano gracias a Internet y al asociacionismo que se ha ido creando. Aprovecho para comentar que hay asociación de Asperger en Córdoba, y cualquier persona interesada o que tenga algún conocido con este problema pues puede acudir e informarse y formarse, ¿no?, que es fundamental para prevenir este tipo de actitudes en la familia y de reacciones lógicas por una parte, y por otra parte no ayuda que nada al desarrollo normal y a la buena dinámica familiar. Puede y debe hacerlo además, ¿verdad? Porque cambia mucho el panorama, el paisaje, cuando uno se encuentra, ¿no?, con más padres que están viviendo lo mismo que tú. Claro, insisto, porque la mayor fuente de conflicto es la familia, ¿no? Entonces es fundamental conocer a otras familias que tienen el mismo problema, porque bueno, dentro del síndrome cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona desarrolla sus propias fobias, sus propias obsesiones, y también el grado de adaptación puede ser mayor o menor de forma individualizada, ¿no? Entonces es muy importante el poner en común mi caso con otras personas y acceder a información. Y a formación, la familia es importante que sea formada en pautas educativas y en conocer a fondo ese síndrome y las limitaciones propias, sobre todo para evitar esa frustración de la que hemos hablado anteriormente. Asimismo, aprovechamos para recordar que disponemos de ese Twitter, ¿verdad?, para consultarte a ti directamente alguna duda, que también podremos incluso llamar por teléfono al 957 940111, y que en cualquier caso, pues Francisco no está solo aquí para contarnos y enseñarnos cada semana, sino también para intentar
aportar, ¿no?, ese granito de arena para personas que quizá pues se encuentren ahora mismo, ¿no?, con esta problemática y en esta coyuntura. Hemos hablado de muchos rasgos, Francisco, que vinculan o identifican el Asperger con el autismo, la literalidad, la memoria inusual, los trastornos del sueño, de la alimentación, esa habilidad especial y específica en determinadas áreas. Pero nos llama mucho la atención la tendencia al balanceo de la que nos hablas, o ese caminar mientras se comunican, con ese tono monocorde del que has hablado antes. Sí, son algunos rasgos comunes con el autista, ¿no? En caso de confusión o de estrés o de... Es una manera de controlar los nervios, ¿no? Exactamente, el chaval se puede balancear, puede tener movimientos estereotipados, como en el caso del autismo, pueden llegar a tener trastornos de sueño, de alimentación, y bueno, todo eso se puede minimizar intentando un poco... intentando eliminar los conflictos dentro de la familia, ¿no?, como hemos hablado antes por este tipo de historias, porque hay que tener un entorno lo más tranquilo posible, ¿no?, para evitar un poco todos estos síntomas que surgen, sobre todo en casos de conflicto y de estrés. Ya hemos hecho antes referencia a Sheldon Cooper, al doctor Sheldon Cooper, otra mente privilegiada, ¿verdad? Y es que aunque Big Bang Theory se encuentre en las coordenadas de la comedia, lo cierto es que desde el punto de vista profesional refleja muy bien cuáles son esos indicios, ¿no?, y esos síntomas que nos llevan a pensar que Sheldon tiene Asperger. Claro, efectivamente, porque bueno, en todas las redes y hay especialistas que lo diagnostican, evidentemente de forma ficticia, como Asperger, porque se ven muchos rasgos a lo largo de la serie, ¿no? Yo he escogido algunos de ellos, por supuesto son extractos en tono de comedia y por supuesto desde el máximo respeto hacia el síndrome y hacia las personas que padecen este síndrome, porque evidentemente no es cosa de risa. Intentamos un poco presentarlo de forma amena y quitarle un poco de hierro, porque es verdad que hay signos del trastorno que dan pie a tomarlo de forma cómica. Esa frialdad afectiva o esa carencia de empatía, pues evidentemente son situaciones o dan pie a situaciones que pueden ser muy cómicas, pero por supuesto siempre desde el máximo respeto. Muy bien, pero ilustran muy bien estos puntos en común de los que estamos hablando, así que vamos a ir ya con ese primer fragmento. Vamos a ver un poco cómo se comporta en su día a día Sheldon Cooper y cómo reacciona ante la necesidad o la decisión de hacer amigos nuevos. No solo tiene que servirse de su modus operandi como científico para hacer amigos, sino que además entra en un bucle, ¿no? Sí, hace un algoritmo para hacer amigos, ¿no? La espontaneidad inexistente, claro. Por supuesto. Recordemos que los algoritmos son expresiones que se utilizan en matemática avanzada o en informática, y él incluso lo adapta, si nos fijamos, cogiendo ideas de un libro infantil, de La Cacatúa, ¿no? Expresa un poco esa dificultad a la hora de interaccionar. Él quiere hacer un nuevo amigo, por supuesto con un interés objetivo, que desea conseguir algo, eso aparece en el capítulo previamente, ¿no? Claro, no hay empatía, tampoco hay una afectividad, digamos, claro, porque en el caso del Asperger, en ocasiones sí puede sentir esa soledad y esa necesidad de compartir o de tener a alguien, pero digamos a la hora de la verdad tiene severas dificultades a la hora de establecer amistades, sobre todo en el caso de nuevos contactos ya una vez adulto, ¿no?, que es el extracto que hemos visto ahora mismo, ¿no? Y necesita una fórmula o una serie de pasos a la hora de establecer amistades, porque de forma espontánea no le sale, ¿no? Claro, el razonamiento sustituye, ¿no?, a esa carencia de sentimiento, ¿no? Efectivamente, es esa frialdad de la que hemos hablado anteriormente, y él tiene que seguir paso a paso las instrucciones del algoritmo para poder establecer lo que él llamaría una amistad, ¿no? Y sin embargo, nos lo comentabas, con los casos de autismo, aquí podríamos también trasladar esa misma idea. No hay ninguna, digamos, necesidad de manipular tal como la entendemos, y sí un nivel de sinceridad enorme, ¿no? A su compañero Howard Wolowitz, que es el único que no tiene ese doctorado, ¿verdad?, le dice: no me lo esperaba de ti. Sí, efectivamente, lo machaca sistemáticamente, ¿no?, durante la serie, y es uno de los rasgos, podríamos hablar, positivos del Asperger, es decir, el Asperger no tiene maldad.
no intenta manipular, no tiene esa doble intención que podemos tener otras personas, ¿no? Simplemente todo lo que pasa sale, ¿no? Exactamente, como no tienen ninguna conciencia, digamos, de esa doble intención o de lo que a la persona le puede hacer daño, directamente dice lo que piensa, sin ninguna maldad. Por lo tanto, ahí, intentando halagar, no me lo esperaba de ti, al final pues es un insulto, ¿no? Está insultando su inteligencia, pero insisto, sin maldad, sin dobles intenciones, no intenta manipular a nadie para conseguir cosas, simplemente pues es así, ¿no? Y es una de las características del trastorno, con lo cual no deberíamos sentirnos dolidos con esa persona si se expresa así, porque dice lo que piensa, aunque tenemos que intentar educarle a esa persona en esas habilidades sociales, ¿no? Y en esa empatía. Hemos hablado antes de ese hieratismo también físico-corporal y esa rigidez en paralelo en cuanto a sus ideas, a su propio sistema, a sus propias teorías, y sin embargo cuando su amigo pues introduce una novedad en ese algoritmo, en ese esquema que le ha planteado, lo acepta, ¿no? Porque está dentro, entendemos, de sus propios parámetros, ¿no? Claro, efectivamente, te metes en su mundo y dentro de su mundo pues él es ciertamente... Esta es una buena manera también de cara a la intervención. Exactamente, tiene cierta flexibilidad. Si tú consigues acceder a los focos de interés de esa persona, va a mostrarse mucho más flexible que si intentas convencerle de otra forma, ¿no? Si en el caso del extracto yo intento explicarle cómo hacer amigos de una forma natural, esa persona directamente no lo entiende, es incomprensible. Se bloquea. Exactamente, tienes que meterte un poco en su mundo. Importante para familiares, amigos, personas muy cercanas, porque claro, nosotros quizá a priori partimos de interactuar, de comunicarnos como lo haríamos, ¿no? Con cualquier persona, ¿no? Efectivamente, podemos intentar hablar con una persona con Asperger de forma normal y encontrar esos detalles que nos chocan, ¿no? Pero insisto, no debemos rechazarlo porque esa persona se expresa así. De ahí esa necesidad de información y bueno, al ser ese trastorno tan nuevo, hay mucha gente que no lo conoce. Por lo tanto, estos chavales suelen tener problemas académicos, sobre todo con los iguales. Bueno, los niños en su ingenuidad pueden llegar a ser a veces crueles con la persona distinta, ¿no? Por lo tanto, hablamos de problemas en la escuela con los compañeros, puede tener problemas de adaptación en el currículum, porque esa persona pues, se despista muy rápidamente para centrarse en sus focos de interés, ¿no? Y sus actividades un poquito más inusuales, ¿no? Y a lo mejor no atiende las instrucciones del profesor, porque el profesor da las instrucciones a la clase, el chaval necesita que le dé instrucciones personalizadas, incluso a veces instrucciones mucho más masticadas, podríamos hablar, es decir, paso a paso, para que los chavales los entiendan muy bien, porque suelen ser personas muy literales, ¿no? Después veremos un extracto con respecto a eso muy curioso, pero son personas que necesitan instrucciones verbales muy concretas, porque si no entienden. Es decir, si yo tengo a mi hijo con Asperger y le digo, vamos a salir con unos amigos a la calle, pórtate bien. ¿Qué significa portarse bien? Él puede tener una idea concreta o no tener ninguna idea sobre lo que es portarse bien. Es decir, yo tengo que decirle, bueno, pues quiero que permanezcas sentado, o quiero que no des voces, o quiero que te comas todo lo que hay. En fin, vamos a desgranar ese portarse bien, porque esa persona necesita instrucciones mucho más concretas. En el caso de Sheldon Cooper, los que siguen la serie verán que tiene instrucciones muy concretas. ¿Qué hace cuando una persona se siente mal? Le prepara algo caliente, una taza de té. Una bebida caliente, ¿no? Tiene sus pequeñas instrucciones concretas, en ese caso la madre lo ha educado bien en esas pequeñas instrucciones, ¿no? Y él responde de forma mecánica. Necesita el lenguaje muy concreto porque son personas muy literales y muchas veces no prestan atención. Cuando yo estoy hablando con una persona a lo mejor necesito repetirle las cosas, porque a lo mejor dice, bueno, quedamos mañana, sí, él te dice que sí porque está centrado en otros intereses y responde sí o no de forma mecánica. Y después resulta que esa persona no lo recuerda. Bueno, no lo recuerda porque no te ha prestado atención. Tienes que asegurarte de que esa persona te preste atención cuando estés hablando con ella, ¿no? Porque a veces pues, no están pendientes de su entorno. Se requiere, por tanto, paciencia, ¿verdad? Y un asesoramiento constante por parte del profesional, no solo entrando en contacto con la asociación, ¿no? Sí, bueno, si entramos a hablar un poquito de intervención o de consejos generales, sobre todo en el ámbito familiar, que es donde más conflicto produce, por supuesto el diagnóstico precoz es fundamental para intervenir en todas estas áreas en las que el chaval pues tiene problemas, ¿no? Las relaciones sociales, habilidades sociales, el fomentar la empatía, el detectar emociones y expresar las propias emociones de forma correcta, porque muchas veces los chavales pues, tienden a ser impulsivos, a decir lo que piensan, a expresar sus emociones con rabietas. Pues
hay que educarlo en una expresión, digamos, más correcta o socialmente más aceptable de expresar lo que ellos quieren, ¿no? Y en cuanto a esa información que se le facilita a él, porque nos encontramos muchos casos en los cuales incluso de adultos no admiten, no reconocen que tengan ningún tipo de trastorno, también es importante tener una conciencia clara, ¿no?, de lo que es el síndrome, de lo que es el trastorno. Tienen que saberlo, pero quizá lo tengan que saber de otra manera. Claro, fíjate, si nos centramos en los dos extractos que Sí. hemos visto la reacción clara del doctor Mateo cuando, bueno, ya en la etapa adulta alguien le dice que padece un síndrome del cual él, pues, nadie le ha dicho eso antes, ¿no? Evidentemente él lo rechaza. O la respuesta que hace Sheldon Cooper cuando alguien le dice que tiene problemas mentales, ¿no? Él está bien, su madre le hizo pruebas, ¿no? Es importante la conciencia de la enfermedad desde el principio. Cuanto antes yo diagnostique a mi hijo y le haga entender su problema o su déficit en ciertas áreas, más fácil va a ser que se pueda trabajar. Pero depende también del modo en que lo hagamos, ¿no?, porque quizá estemos limitando su propio crecimiento. Claro, hay que tener mucho tacto, ¿no? Porque bueno, en el momento que una persona se hace consciente de su déficit, corremos un riesgo importante de autoestima baja, ¿no? De depresión, de yo no puedo hacer esto, y claro, quizá las familias estén ahí un poco con el dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le hablo a mi hijo de lo que le pasa? ¿No le hablo? ¿Le hablo cuando es un poco más adulto? Yo soy partidario de tener esa conciencia lo más antes posible, porque si bien corremos esos riesgos, también existen otra serie de posibilidades positivas, ¿no? Y esa capacidad de poder intervenir y de que el chaval se entrene o acceda a un entrenamiento en esas habilidades, ¿no? Si una persona ya a partir de adolescencia le quiere hablar de ese trastorno, seguramente sea mucho más reacia. Y si ya el adolescente de por sí es rebelde, pues imagínate, si yo le hablo de un trastorno, él se niega, por lo tanto, ya con cierta edad no lo puedo llevar a un especialista, es mucho más difícil todo eso. Y todo este trabajo que hay que hacer con el chaval, evidentemente, es mucho más efectivo si contamos con la ayuda profesional. ¿Y qué tiene de particular esa intervención cuando tratamos con un paciente, con una persona que tiene Asperger? Bueno, es fundamental el escuchar a la familia y el particularizar ese síndrome, porque cada persona es un mundo, insisto, y puede tener manía, puede tener fobia, y tenerse completamente distintos entre fobias, persona además, y persona. que pueden ir cambiando, ¿no? Sí, efectivamente, esas fobias cambian, insisto, en función también del grado de ansiedad y de estrés que tenga el propio chaval, ¿no? Pero tanto las fobias como las obsesiones y compulsiones se van alternando y suelen ser mucho más frecuentes a partir de la adolescencia. Insisto, si un adolescente ya de por sí es un carrusel de hormonas y una montaña rusa de emociones, imagínate en una persona que le cuesta mucho controlar y expresar sus emociones, ¿no? Pues todas esas grandes alegrías y grandes depresiones del adolescente están mucho más acentuadas en el Asperger. Hay una serie de reacciones, tú nos planteas, confeccionas un inventario de las reacciones que pueden tener o las fases que pueden atravesar los padres, sobre todo los hermanos de esa persona con Asperger, cuáles son las más frecuentes y cuáles se dan especialmente, qué perfil te sueles encontrar de padres y madres que acuden, ¿no?, al profesional con un niño, con un adolescente con estas características. Bueno, quizás la reacción más común, sobre todo al principio, es la culpa, ¿no? Los padres se sienten muy culpables. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo mal para que el niño tenga estos problemas cuando aparentemente recién nacido no pasaba nada, ¿no? Ante todo esto es fundamental la información. Es decir, a día de hoy, insisto, el Asperger es oficial desde el 81. Tiene poco más de 30 años. Hay pocos estudios y no hay causa clara. Lo que sí parece evidente es un patrón genético, es decir, de padres con síndrome de Asperger suelen salir hijos con síndrome de Asperger, con lo cual a día de hoy solo se conocen factores genéticos. A día de hoy el ambiente no parece influir. Hay teorías sueltas que hablan de una influencia ambiental que todavía están pendientes de comprobarse, ¿no? Pero a día de hoy lo que se conoce son patrones genéticos, con lo cual hay que informar a los padres de esto para un poco eliminar esa culpa. Ellos no han hecho nada. Lo que pasa es que el trastorno tarda un poco en darse a la luz, ¿no? Pero entendemos que colegimos que de esos escasos 32 años que tiene el síndrome o el trastorno diagnosticado oficialmente, como bien dices,
en cuanto a la etiología, hay muchísimos senderos, ¿no?, por atravesar y muchas puertas que abrir, ¿no? Sí, evidentemente, ya lo he dicho antes, hay teorías un poquito ambientalistas que hablan de esa influencia del ambiente, que está todavía por demostrarse. Lo que sí es cierto es que el entorno familiar influye mucho a la hora de todos esos síntomas secundarios que puede haber, de obsesiones, de compulsiones, de fobias, de manierismos motores. El ambiente influye mucho, porque si yo le doy un ambiente tranquilo, un ambiente relajado, un ambiente reconfortante, un ambiente positivo a ese niño con Asperger, todos los síntomas se suavizan muchísimo, ¿no? Entonces es importante educar a la familia en esas pautas educativas de las que hemos estado dando alguna pincelada para evitar conflictos, porque claro, los conflictos suelen surgir. Imagínate una familia con Asperger y con un hermano. Evidentemente el chaval con Asperger necesita mucha más atención que el hermano. El hermano puede tener celos, el hermano puede intentar llamar la atención de muchas maneras, ¿no?, porque se puede sentir un poco ignorado, ¿no? Pues es fundamental este tipo de formación, porque claro, las familias siempre tienden a sobreproteger y hay que intentar ese difícil equilibrio entre educar en la autonomía y en la independencia, porque además el adolescente Asperger se considera adulto, quiere ser independiente, aunque hay cosas que no puede hacer. El adolescente Asperger en periodos de ansiedad a lo mejor puede tener problemas y en el aseo o en la higiene, son chavales que descuidan mucho ese aspecto. Entonces tengo que educar en ese aspecto y en la autonomía, dándole lo que necesita y en ese difícil equilibrio de darle lo que necesita sin hacérselo todo, ¿no? Es complicado y la familia necesita mucha orientación. Y eso sí, en todo momento valorar cada pequeño triunfo, cada pequeño avance, y no como conductor hacia un horizonte de expectativas más elevado, sino per se, ¿no?, como una pequeña victoria que ya se ha conseguido, ¿no?, un término que nos puede llevar a otro punto, pero que ya nos debe satisfacer, ¿no? Claro, es muy fácil hablar desde aquí sin tener experiencia directa, porque las familias lo pasan muy mal y es un síndrome crónico durante el resto de la vida de la persona. Entonces es un estrés continuo y son pequeños conflictos familiares del día a día, ¿no? Entonces, insisto, desde aquí parece muy fácil hablar del esfuerzo positivo. Hay que intentarlo, hay que intentar reforzar positivamente cada pequeño paso que haga esa persona y evitar los reproches no conducen a nada. No le puedo reprochar a un Asperger que no piense en mí, porque es la característica básica. Claro, pero esa falta de feedback puede llegar a ser muy frustrante. Puede ser, y es muy frustrante, ¿no? Sin embargo, por eso hablaba de la información, es fundamental conocer los límites. Tengo que entrenar a esa persona en habilidades sociales, teniendo en cuenta que quizás aprenda un 10% de lo que yo le estoy enseñando, o de lo que yo espero que él consiga. Sin embargo, tengo que ser consciente de ello. No le puedo reprochar que yo lloro y esa persona no reacciona de la forma correcta, porque es una característica del Asperger. Tengo que educarle en eso, sabiendo que a lo mejor no llega hasta donde yo espero, y tengo que ser consciente de eso y no reprocharle, y reforzarle positivamente cada pequeño paso en esa dirección, aunque para mí sea insuficiente. Y sin ánimo, Francisco, de que ninguna madre, ningún padre se obsesione, ¿cuáles son esos indicios o, bueno, pues esos rasgos que sí nos pueden alertar, o más que alertar, pues advertir o adelantar que nuestro hijo puede plantear algunos rasgos Asperger? También tengo yo mi pequeña ambivalencia a la hora de hablar de esos signos, Claro, por eso, ¿no?, porque se pueda convertir en algo un poco obsesivo, ¿no? Muchas madres se obsesionan con el bebé, le pasará algo, están muy pendientes de todos los detalles y no me gusta hablar, o tengo mi pequeño dilema moral, ¿no?, a la hora de hablar de los signos, porque no quiero alertar demasiado, ¿no?, ni que muchos padres se puedan obsesionar con ciertas ideas. Lo primero que hay que recordar es la prevalencia del trastorno, es decir, hablamos de entre 3 y 7 casos por cada 1000 niños, o sea, relativamente poco frecuente. Bueno, pero el saber tranquiliza, ¿no? Sí, efectivamente. A pesar de que el trastorno no se suele diagnosticar antes del 3er año, es decir, cuando el niño tiene 3-4 años, es cuando hay signos evidentes para hacer ese diagnóstico, hay pequeños detalles que vemos en nuestro bebé recién nacido, casi desde los primeros meses, ¿no?, que podrían ser, insisto, no significa nada, significa que podrían ser y que debemos estar atentos. Hablamos de que esa persona rehúye el contacto físico, hablamos de que esa persona no reacciona cuando lo llevamos, hablamos de que esa persona no pide abrazar o se muestra pasiva cuando lo abrazamos. Todas esas pequeñas deficiencias en la interacción social que vemos en el adulto son esos detalles que empezamos a ver, ¿no?, y que nos pueden dar alguna pista.
incluso pueden llegar a agredirse, ¿no? Sí, bueno, la autolesión es muy llamativa. Como la sangre, muy escandalosa, pero que no debe asustarnos tampoco. Sí, ¿no? bueno, es una forma que tienen ellos de expresar sus emociones. Ya Como está. fallan a la hora de gestionar esas emociones, pues pueden llegar a hacerlo así, ¿no? Pero no es frecuente y no nos debe llamar a alerta, ¿no? Es un signo más. Francisco, cuando hemos hablado muchas veces, hemos repetido esa expresión, rasgos Asperger, características Asperger, ¿se puede contar que puede una persona presentar algunos rasgos sin que se le diagnostique el trastorno? ¿Sin que llegue a ser tan sumamente significativo? ¿O en el momento en que nos encontramos con una serie de características ya identificamos a la persona como Asperger? Bueno, yo siempre he hablado de que cualquier trastorno mental, además así se incluye en la mayoría de ellos, uno de los criterios es la interferencia en su vida habitual, en la vida laboral, en la vida académica, en el entorno social. Entonces, una persona puede tener rasgos y si eso no le interfiere significativamente en su vida normal, ¿por qué vamos a hablar de problemas? Si la persona no encuentra ningún déficit a la hora de llevar una vida rutinaria, ¿no? Por lo tanto, yo siempre marco ese criterio como fundamental para diagnosticar o no. Si esa persona puede llevar una vida prácticamente normalizada y adaptada en todos sus ambientes, puede tener algún rasgo, bueno, no pasa nada, los hemos visto, ¿no? En los extractos de vídeo son personas que pueden ser más o menos frías, les puede costar una interacción social, pero bueno, tienen pareja, tienen amigos, tienen trabajo, por lo tanto, entre comillas, no merece la pena esa conciencia de enfermedad y esa negación o esa rebeldía o esa posibilidad de baja autoestima si la persona lleva una vida normalizada. Insisto, el problema viene cuando hay interferencia en la vida, si no, preferible seguir hacia adelante. Interferencias como situaciones muy estresantes, ¿verdad? Esto es lo que le sucede nuevamente a Sheldon Cooper. Vamos a ver su reacción ante un robo, aunque como también vamos a ver a continuación, no un robo cualquiera, ¿no? Ante ese tipo de sustracción, tú o yo no reaccionaríamos así. Sí, bueno, hablamos de los intereses estereotipados de las actividades un poquito más raros de lo normal y de esa preocupación casi obsesiva, ¿no? Por su foco de interés. Nos quedamos con esta nueva secuencia y enseguida volvemos. El mundo entero se le cae encima, se desmorona y además vemos cómo él aplica una realidad totalmente ficticia, ¿no? De serie de televisión cinematográfica a la realidad circundante, ¿no? Le habla al policía del clásico, ¿no? De ese arquetipo del ex policía cansado, ¿no? de tantos años de trabajo que actúa por su cuenta. Sí, el ex policía corrupto, ¿no? Sí. Bueno, ahí vemos claramente la preocupación obsesiva por esos intereses, ¿no? En este caso, pues, tiene un foco de atención importante, un juego de rol por internet, y bueno, alguien le hackea la cuenta y para él es su mundo, ¿no? Es tan importante que tiene que llamar a la policía e insiste en que él le solucione ese problema, ¿no? Ahí vemos un poco esa obsesión y ese patrón de intereses estereotipados, ¿no? Y yo creo, Francisco, que tenemos que acabar ya, pero lo hacemos como siempre, ¿no? Retomando algunos consejos que ya han ido apareciendo a lo largo de tu intervención, pero que los recopilamos, ¿no? Establecemos una pequeña lista de directrices básicas. Sí, sobre todo de cara a la familia, donde los conflictos es donde más se dan, ¿no? De cara a la familia es fundamental la información y la formación. Información en las características del trastorno y formación en esas pautas educativas de cara a eliminar o minimizar los conflictos dentro de la casa, ¿no? Esas instrucciones verbales muy concretas, ese asegurarse de que la persona te entiende, ese estar muy atento a las necesidades, ese fomentar la autonomía dando lo que la persona necesita, que es un equilibrio muy difícil. Por supuesto, académicamente son personas que requieren que sus maestros sean conscientes de ese trastorno y ese trato individualizado, quizá con una posible adaptación curricular, aunque cognitivamente no tienen déficit, esas fallas en la interacción con los compañeros o esos pequeños despistes por los intereses casi obsesivos pueden ocasionar problemas académicos, ¿no? De cara al chaval o a la persona con el síndrome es fundamental el entrenamiento en la empatía, en las habilidades sociales, en esa gestión de las emociones, la inteligencia emocional de la que hemos hablado anteriormente, un entrenamiento desde la infancia, siendo conscientes de que
de que muy probablemente no se consigan todos los objetivos que yo le planteo. Eso no significa que tenga que dejar de trabajarlo. Tengo que seguir trabajándolo, reforzando positivamente cada pequeño paso, porque supone un esfuerzo muy importante para la persona, y siendo consciente de que no puedo frustrarme si no consigo todo lo que yo quiero, porque lo más lógico es que no consiga todo lo que yo quiero, ¿no? Bueno, pues ahí queda apuntado y bien apuntado. Yo recuerdo, como siempre, que esta entrevista, como todas las que realizamos, pues vamos a poder encontrarlas por si queremos volver a consultar, regresar sobre algún punto de esa intervención tuya a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Creo que las próximas semanas no te vamos a ver, pero en poco más de 15 días volveremos, ¿no? Sí, volveremos y seguiremos con los trastornos del desarrollo. ¿Cuál será el siguiente? Bueno, vamos a hablar de dos trastornos, las dos próximas sesiones, que son muy desconocidos. Hablamos del trastorno Rett y del trastorno desintegrativo infantil. Esos son los dos que nos quedan del espectro de trastorno del desarrollo, y daremos un poquito de luz a cositas que no se suelen ver y no conocemos. Muy bien, pues entonces contamos las horas. Francisco, nos despedimos con un pequeño epílogo y volvemos dentro de este epílogo a Big Bang Theory. ¿Por qué has elegido este último fragmento para cerrar tu sesión de hoy? Bueno, es un rasgo Asperger que da lugar a muchas situaciones cómicas y a muchos conflictos, tanto familiares como en la interacción social, ¿no? Esa literalidad a la hora de una conversación en la que la persona no entiende ese doble sentido, esas intenciones que yo voy por detrás, los juegos de palabras. Yo siempre recuerdo una anécdota en la que yo intentaba en una experiencia personal comprobar eso, ¿no? Yo le contaba a mi niño con Asperger el famoso chiste del arte, ¿no? Tú sabes lo que es el arte, ¿no, Ángela? Morirte de frío. El arte es morirse de frío, y el chaval no lo entendía. Era incapaz de entenderlo, y yo se lo explicaba y me fui de allí con la frustración de que no hubiera entendido el chiste, ¿no? Por esa incapacidad. Cualquier figura retórica o incluso un sencillo juego de palabras, o el problema que tiene Sheldon con el sarcasmo, ¿no? Exactamente, no lo entiende, ¿no? Y en este pequeño extracto pues lo vemos de forma cómica.